sea, si esperamos suficiente. Eh, a ver, muy bien. El día de hoy, chicos, como ustedes ya saben, tenemos que trabajar con un repaso, ¿verdad? De los tres últimos temas. Justamente esos son los temas que vamos a tomar como evaluación la siguiente semana. Ujú. Muy bien, a ver, como primer tema nosotros tenemos que repasar la civilización china, ¿verdad? Entonces vamos a empezar viendo ¿no? Lo que hemos nosotros trabajado ya en el aula sobre la civilización china. Por ejemplo, una de las cosas que debemos tener nosotros presentes, ¿ya? Una de las cosas que tenemos que tener presente, por ejemplo, es dónde se ubicó la civilización china. A ver, ¿dónde se ubicó esta civilización? Si nos preguntan ubicación, nosotros decimos, ¿se ubica en dónde? En Lejano Oriente, pues. Lejano Oriente. Profe, Lejano Oriente, sí, aquella zona de Asia más alejada de Europa, no te olvides. ¿En qué zona específicamente? En los valles de los ríos Yangtze-Kiang. Recuerden que el río Yangtze-Kiang es también conocido como el río Azul. Y también tenemos el río Huanghe, o también conocido con el nombre de río Amarillo. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto, por favor. Tenemos que tomar siempre presente esta parte. Uh-huh. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor. Siempre presente. Uh-huh. Ahora, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Miren por aquí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la economía, recuerden que la antigua civilización china, chicos, tuvo como principal actividad económica la agricultura. Claro, no te vayas a olvidar, ¿eh? La principal actividad económica de la civilización china antigua fue la agricultura. ¿Ya? Importante tener en cuenta esto. Hubieron otras actividades, obviamente, complementarias, como fue el caso, por ejemplo, de la ganadería o del comercio. ¿Alguno de ustedes se acuerda de qué cultivos desarrollaron los antiguos chinos? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, muy bien, tenemos por ahí el arroz, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más aparte del arroz? Dime. En general los cereales, ¿no? Como por ejemplo el trigo, la cebada, también fueron domesticados aquí, ¿eh? No te vayas a olvidar eso, por favor, tener presente esto siempre. Ujú. Ahora, claro, muy bien. Ahora, si nos preguntamos, por ejemplo, sobre sociedad, si hacemos el análisis sobre sociedad, recordemos que la sociedad aquí es una sociedad jerarquizada. ¿Eso qué significa? Muy bien, Marco, muy bien, Vargas. Eso significa que esta sociedad se encontraba dividida en niveles, habían grupos sociales aquí, ¿sí? No te vayas a olvidar, existían grupos sociales. Obviamente existía una clase dominante y una clase dominada. Recuerden que China se caracterizó por ser una monarquía y llegó un momento en el cual uh-huh, recuerden, llegó un momento en el cual incluso China dejó de ser simplemente una monarquía y los distintos reinos se unificaron creando un imperio. Pero siempre hay que recordar que junto al monarca existían los mandarines. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes eran los mandarines, chicos? En la antigua China, ¿quiénes eran los mandarines? ¿Se acuerdan o no? Eran aquellos burócratas, o sea, funcionarios del Estado, encargados sobre todo del gobierno. ¿En dónde? En las provincias. Encargados de gobernar las provincias. Ya no te vayas a olvidar. Esto es importante. Ujú. Encargados del gobierno en las provincias. Mandarines, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Por otro lado, recuerda también que hablamos de la evolución histórica. Y cuando hablamos de China, recuerden ustedes, muchachos, hablamos de muchos periodos. Entre ellos, cada periodo estaba controlado por una dinastía. La primera dinastía es la dinastía Xia. Recuerden que la llamada dinastía legendaria también. Se le llama así, dinastía legendaria. Durante este periodo, por ejemplo, se dio la creación del calendario chino. ¿Te acuerdas cuántos animales aparecían en ese calendario?
A ver, muchachos, cuántos animalitos aparecían en este calendario? Muy bien, excelente. Aparecían 12 animalitos. Muy bien, excelente. Aparecían 12 animalitos. Por otro lado, ujú, ya miren por aquí. Por aquí también tenemos que en este tiempo China va a iniciar la producción de la seda. Recuerden que para esto, muy bien, recuerden que para esto se empezaba a crear a este animalito. Miren por aquí en la parte inferior. ¿Qué animalito era? ¿Te acuerdas? El gusano de la seda. No te vayas a olvidar, ¿ah? Gusano de la seda, creado en este contexto. Importante tener en cuenta eso, chicos. Se creaba aquí el gusano de la seda. Por otro lado, también debemos recordar que China va a terminar teniendo algunos otros aportes, como por ejemplo en China se va a terminar desarrollando la dinastía Chang. Profe, dinastía Chang. Cuando hablamos de la dinastía Chang, recuerden que es la primera dinastía histórica. Ujú. Y durante este gobierno, durante el gobierno de la dinastía Chang, se van a elaborar una serie de huesos oraculares. Se van a utilizar muchos huesos, sobre todo de los ancestros, así como también los caparazones de tortuga, como si fueran una especie de oráculos, ¿verdad? No te vayas a olvidar, ¿eh? En este tiempo se va a utilizar estos personajes, o mejor dicho, los huesos de estos personajes, como si fueran una especie de oráculos. No te vayas a olvidar, siempre hay que tener presente eso, ¿ya? Ujú. Sigamos. Por otro lado, ujú, por otro lado, muchachos, recuerden que también durante la dinastía Shang se impulsó la producción del bronce. La pregunta es, ¿cómo se obtenía bronce? A ver, vamos, chicos, vamos, ¿cómo se obtenía bronce? A ver. Claro, el bronce no se obtiene de las minas, ¿ah? El bronce no se obtiene de la mina. Como dice Marco Pumaucre, que dice, profe, el bronce se obtiene de una aleación. Claro, cobre y estaño. Por aquí también alguien me dijo eso. Vamos a descubrir quién fue. ¿Verdad? Aparicio, muy bien. Solís también. Muy bien, muchachos, excelente. Ya no te vayas a olvidar, el bronce no se obtiene de la mina. El bronce se obtenía a través de una aleación, una mezcla de metales. Por otro lado, también tenemos la dinastía Zhou, ¿sí? No te vayas a olvidar, esta dinastía llamada dinastía Zhou. Primero la Zhou. Durante la época de la dinastía Zhou, hubieron dos grandes periodos en la antigua China. El primer periodo es el llamado periodo de las primaveras y otoños. Profe, periodo de primaveras y otoños. Sí, cuando te pregunten periodo de primaveras y otoños, tú tienes que responder esto. Miren, fue el periodo, ¿sí?, de los grandes pensadores chinos. No te vayas a olvidar, ¿ah? Aquí aparece, por ejemplo, la figura de quién? De Confucio. ¿Te acuerdas o no? Sus ideas, basadas sobre todo en el uso de los valores o en la práctica de valores, en que debería existir el uso del orden o la fuerza para mantener un orden en la sociedad, hicieron que Confucio, ¿no?, o menos sus ideas, fueron tomadas como la base de un pensamiento filosófico y de incluso de una religión, al cual le llamamos el confucianismo. Su mejor alumno también vivió en este tiempo y su alumno se llamó Mencio. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? Su alumno fue Mencio. Uh-huh. No vayas a decir Menso, es Mencio. Uh-huh. Y también tenemos a otro filósofo en este tiempo, Lao Tse. Profe Lao Tse, sí, Lao Tse fue creador de una filosofía llamada el taoísmo, ¿sí? O también conocido con el nombre de taoísmo. ¿Se acuerdan? Él hablaba del Tao. Profe, ¿qué cosa es el Tao? El Tao era el equilibrio que debería existir entre quién, entre el hombre y la naturaleza. Ya, no te vayas a olvidar. Uh-huh. Y por aquí tenemos algo más acerca de estos dos pensamientos. Miren. El taoísmo hablaba de que el hombre debería vivir justamente una vida de equilibrio entre él y la naturaleza.
hablaba incluso, hablaba incluso de que detrás de todo lo malo podía haber algo de bueno. Y detrás de algo de bueno tenía que haber necesariamente algo de malo. Por eso es que hablaba de un equilibrio entre el yin y el yang. No sé si ustedes se acuerdan. El taoísmo, fundado por Lao Tse, tiene que ver con este elemento, chicos. El yin yang. ¿Conocen el yin yang? ¿Se acuerdan? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Excelente, muy bien. ¿Listo? Muy bien. Sí, Pi, dicen por ahí, muy bien. Sí, dicen, muy bien, excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Ujú. Excelente. Ahora, recuerden que el confucianismo, por otro lado, el confucianismo planteaba utilizar bastante en la vida los valores. Ujú. Muy bien. La luz, la oscuridad, lo masculino, lo femenino, todo esto. Y no te olvides aquí, muchachos, la práctica de valores y obviamente la búsqueda del orden. Recuerden que el orden era lo que buscaba el confucianismo. Ujú. Y él señalaba de que los gobiernos deberían ser fuertes, rígidos, obviamente para poder establecer un buen orden. ¿Ya? No te vayas a olvidar, eso es importante, eso tiene que ver con el confucianismo. Ahora, recuerden que también, chicos, durante la etapa de la dinastía Zhou, durante este periodo, se va a vivir la llamada etapa de los reinos combatientes. Reinos combatientes. A ver, una pregunta. Periodo de los reinos combatientes. ¿Por qué se caracteriza este periodo? A ver, dime. ¿Por qué se va a caracterizar el periodo de los reinos combatientes? Porque, profe, durante este periodo hubieron varios reinos en China que se enfrentaron para ver quién iba a dominar el territorio. Exacto. Y al final, esta etapa de crisis política, debido a los enfrentamientos entre los distintos reinos, generó que uno de ellos venza al resto. Sí, ahí es donde aparece como reino victorioso, hay que decirlo como reino victorioso, el reino Qin o el reino Qing. Por eso es que la siguiente dinastía que gobernaría China es justamente esta, la dinastía Qin o la dinastía Qing, no te vayas a olvidar. Qin o Qing, no te vayas a olvidar de eso. ¿Ah? Ujú. Y por ahí, chicos, por ahí aparece, no te olvides, en la época de la dinastía Qing o Qing, aparece el primer gran unificador de China, el primer emperador, este personaje, Shi Huangdi. Recuerden que no solamente fundó el imperio, sino que también unificó China, no te vayas a olvidar, también unificó China. Una de las cosas que, por ejemplo, debemos nosotros mantener siempre presente, ¿ya? Una de las cosas que no debemos nosotros olvidar, uh-huh, viene a ser que él inició la construcción de esta gran obra. Miren, ¿cómo se llama esta obra, chicos? A ver, ¿cómo se llama esto? La Gran Muralla China, no te olvides. La Gran Muralla China, claro, Vargas, muy bien. Recuerden que esta Gran Muralla China se hace con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿recuerdas tú para qué se construyó la Gran Muralla China? A ver, a ver. ¿Para qué se construyó la Gran Muralla China? Para que no pasen los mongoles, para impedir la invasión de los mongoles, claro, muy bien, excelente muchachos, para evitar el ataque sobre China de este pueblo denominado como los mongoles, pues. Recuerden que él está iniciando nada más la construcción de la muralla. La muralla va a ser continuada por otros emperadores a tiempo futuro. ¿Ya? Recuerden que también durante su gobierno él ordenó la construcción de su mausoleo. ¿Pero qué es mausoleo? O sea, su tumba, no te olvides. Y recuerden que en la tumba de este personaje, en su tumba, vamos a encontrar nosotros esto. Los llamados soldados de terracota. No te vayas a olvidar, muchachos. Los soldados de terracota. Importante tener en cuenta eso. Soldados de
terracota. Pregunta de suma importancia. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Soldados de terracota. Sí. Cuando yo te digo, por ejemplo, miren, cuando yo te digo soldados de terracota, tú tienes que decirme algo muy fácil. Miren, tú tienes que decirme lo siguiente. Ujú. Estos soldados tienen forma escultórica, humana, antropomorfa, ujú, y nos muestra lo importante y lo poderoso que terminó siendo el emperador Shiguantí. El objetivo aparente era construir estos soldados como una forma de decir, poder representar que estos soldados protegerían la tumba del emperador. Ya, no te vayas a olvidar, es importante hablar entonces de los soldados de terracota. Ahora, también es importante recordar también, chicos, que durante su gobierno se da una unificación idiomática y también durante su gobierno se termina poniendo mucho énfasis en el gobierno de las provincias. Es por eso que China en este periodo fue dividido en 36 grandes provincias. Cada una de estas provincias estuvo controlado por un mandarín. ¿Ya? La siguiente y última dinastía fue la llamada dinastía Han. Dinastía Han. Sí, recordemos que durante su gobierno se intensificó sobre todo el comercio de la seda. Sí, muchachos, se intensifica el comercio de la seda con el Imperio Romano. Se va a, no te vayas a olvidar, se va a comercializar la seda, esta tela muy fina, no te olvides, con el llamado Imperio Romano. Claro, ahora es un lugar turístico, muy bien, claro, Yair, eso es cierto. Ujú. Es una maravilla del mundo también, la muralla china, no te olvides. Y en artesanía elaboraron estas finas vasijas. A ver, ¿cómo se llaman estas vasijas, chicos? ¿Qué nombre tienen esas vasijas chinas? A ver, a ver, a ver. ¿Nadie se acuerda? Ese tipo de vasijas no son cerámicas, son porcelanas. No te olvides, no te olvides, la civilización ya china destacó por el empleo de la porcelana. Importante tener en cuenta esto, la porcelana, chicos. ¿Ya? No te vayas a olvidar la porcelana. Ahora, también recuerden que los chinos en arquitectura elaboraron esta gran construcción. ¿Cómo se llama este tipo de construcciones, chicos? Que está aquí en la parte superior derecha. ¿Qué nombre tienen estas construcciones? A ver, ¿te acuerdas o no? Son las famosas pagodas. Son una especie de templos, no te olvides, ¿no? Con forma de unas torres con varios techos. Esas son las pagodas, no te olvides. Además de la Gran Muralla China, las pagodas son pieza clave de la arquitectura en la antigua China. Y en medicina descubrieron el pulso, sí, descubrieron cómo medir el pulso, pero también utilizaron esta medicina ancestral, ¿no? Con agujas. Miren, ¿qué nombre tiene? A ver, ¿cómo le llamamos esta medicina, ¿no? Que utiliza o emplea agujas. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Habla, ¿cómo le llamamos a esto? La acupuntura, no te olvides, acupuntura, ¿ya? Se creía que con las agujas se podía aliviar varios dolores que podían padecer las personas, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto, importante tener en cuenta, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso. Siguiente. A ver, por aquí. Miren, vamos por aquí. No te vayas a olvidar esta parte, miren. Recuerden, chicos, que si hablamos, por ejemplo, de China, es una sociedad esclavista. No te vayas a olvidar eso. Listo, sigamos. Ahora vamos a cambiar de tema. Tenemos un segundo tema que repasar. El tema viene a ser Grecia. Pues Grecia 1. Y obviamente recordemos primero dónde se ubica Grecia. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Dónde se ubicaría la civilización griega? Fácil, miren. La civilización griega viene a ser la que se ubicó aquí. Esta zona de color verde se le llama península
balcánica. Ese fue el centro. No te olvides. Su centro geográfico fue la península balcánica. Pero también abarcaron esta isla. ¿Cómo se llama esta isla, chicos? ¿Qué nombre tiene esta isla? A ver, se llama Creta. No te olvides. Y la historia griega justamente se inicia en Creta, no te olvides. También abarcaron esta zona, el Asia Menor, la zona asiática de Grecia. También controlaron y colonizaron esta zona, el sur de la Bota, el sur de Italia, conocido como la Magna Grecia. Y también podemos decir que Grecia era esta zona norte, la llamada Grecia continental. La llamada Grecia continental, chicos. Importante tener en cuenta, ¿sí? ¿Ya? Eso, tener en cuenta eso, no te vayas a olvidar. Pero si hablamos de un centro, recuerden el centro es la zona de verde, o sea, los Balcanes, la península balcánica. Ya, no te vayas a olvidar esto. Ahora, recordemos que la península balcánica, a su vez, se divide en pequeñas penínsulas. Pequeñas penínsulas. Una de esas pequeñas penínsulas, por ejemplo, fue la península del Ática y otra fue la península del Peloponeso. Y en la península del Ática se ubicaría después una ciudad que empieza con A y termina en Tenas. ¿Cómo se llama esa ciudad que empieza con A y termina en Tenas? A ver, ¿cómo se llama esa ciudad? Atenas, claro, obvio, obvio, muy bien. Fácil, muchachos. ¿Ya? Importante tener en cuenta eso. Importante recordar eso. Ahora, miren, miren, miren. También, chicos, tenemos que hablar nosotros de la evolución histórica. Y recordemos que cuando hablamos de Grecia, cuando hablamos sobre todo de la historia griega, recordemos que hay varias etapas. La primera se denomina como el periodo o la etapa de las civilizaciones egeas. La etapa de las civilizaciones egeas. Y cuando, por ejemplo, yo te digo esto, ¿no? Profe, periodo de las civilizaciones egeas, cuando te menciono eso, muchachos, tenemos que recordar, se le llama civilizaciones egeas porque el mar más importante para ellos era este mar de aquí. Miren, aquí está. Este mejor lo voy a resaltar con otro color, aquí para que lo puedas ver. Miren, este mar era el más importante para ellos, de color amarillo que está en el mapa, en el segundo mapa. Claro, estaría hablando yo del mar Egeo, pues. Claro, estaría hablando yo del mar Egeo. No te vayas a olvidar, ¿eh? Importante tener en cuenta eso. Sí, sí. No se te vaya a olvidar, por favor. Está. Sigamos. Sigamos, muchachos. Profe, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Ahora, chicos, ahora nos tocaría seguir avanzando. Y nosotros vamos a ver esta parte. Miren, aquí está. Hablemos de la primera civilización egea, los llamados cretenses o minoicos. El nombre cretense proviene de dónde? De la isla de Creta. El nombre minoico proviene en honor a uno de los gobernantes, un gobernante legendario. No sé si ustedes se acuerdan de quién estoy hablando. A ver, ¿de quién estaré hablando? ¿De quién estaré hablando, muchachos? A ver, a ver, a ver. ¿De quién estaré hablando? A ver. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿De quién? Minos. Minos. El rey Minos, chicos. No te vayas a olvidar, ¿ah? El rey Minos. Importante tener en cuenta ahí. Siguiente. Siguiente. No te vayas a olvidar. ¿Ya? No te vayas a olvidar de repente. No sé, quién sabe. Tal vez no te acuerdes, pero esto es importante. Mira, recuerden que hay un mito acerca de un ser mitad hombre, mitad toro, que estaba asociado al rey Minos, el Minotauro. Y hablando del toro, recuerden que los llamados cretenses van a practicar algo que se llama la tauromaquia. ¿Qué significaba esto de tauromaquia? ¿Te acuerdas? El culto a los toros. Claro. No te olvides que incluso van a representar muchos frescos, muchas imágenes en las paredes de sus construcciones. Sobre todo si hablo de construcciones, destaca este palacio que está por aquí en la imagen.
Profe, ¿cómo se llama ese palacio? Ese palacio, chicos, es el llamado Palacio de Knossos, que fue descubierto por Arthur Evans, no te olvides. ¿Ya? El Palacio de Knossos se convierte en el principal, ¿ya? En el principal centro político, se puede decir, de toda Creta. Y ahí encontramos no solamente imágenes sobre los toros, sino que también vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en ese lugar vamos a encontrar nosotros, de repente, imágenes sobre los monos azules. No sé si ustedes se acuerdan de los monos azules. O de repente encontrar las imágenes sobre estos boxeadores, ¿no? ¿Se acuerdan que habían personas uno frente al otro que estaban dándose puñetes con una especie de guantes que utilizaban? El boxeo posiblemente también se origina aquí. Todo eso, ¿ya? Se aparece en frescos, o sea, en dibujos, en las paredes de las construcciones. Y también recuerden que aquí se adoraba a la diosa serpiente. ¿Se acuerdan la diosa serpiente? Se caracterizaba por tener la forma femenina, y era una deidad también adorada en este pueblo, no te vayas a olvidar. Además de esto, chicos, los cretenses elaboraron una escritura de 92 signos, la llamada lineal A. Era una escritura vertical que podía leerse entonces de arriba hacia abajo. Ya, no te vayas a olvidar, ¿eh? Escritura lineal A. Y además de esto, recuerden que Creta representa a la primera civilización europea, la primera civilización de Europa, porque las otras civilizaciones que hemos estudiado nosotros antes de Creta eran simplemente civilizaciones, ya, eran simplemente civilizaciones de Asia o de África, pero no de Creta. Ya, no te vayas a olvidar entonces esto, es importante tener en cuenta esta parte. Muy bien, sigamos muchachos, sigamos. ¿Qué más nos tocaría hablar? Recuerden que la base del comercio para ellos es el comercio en el mar Egeo. La base de su economía es el comercio. Ellos no fueron un pueblo principalmente agrícola, fueron comerciantes. Y recuerden que quienes controlaban justamente el gobierno en esta ciudad eran los grandes, grandes jefes comerciales, ¿no? Personas que se encargaban sobre todo de desarrollar un comercio en o controlar las rutas de comercio de Creta. Entonces estamos hablando de un gobierno de qué tipo: teocrático, talesocrático, militar, burocrático. A ver, ¿qué tipo de gobierno tiene esta ciudad? A ver, ¿qué tipo de gobierno, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, excelente, Vargas Solís, muy bien. Gobierno talasocrático. No te olvides, el poder se encontraba en manos de personas que controlaban las rutas de comercio. Eso se llama gobierno de tipo talasocrático. ¿Ya? Importante tener en cuenta eso. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor. Siguiente, siguiente. Otra cosa que también, por ejemplo, debemos de tener siempre presente, de tener en cuenta, es cómo llegó a su fin esta civilización. ¿Qué pasó con los cretenses? Profe, fueron invadidos por un pueblo de origen extranjero llamado los aqueos. Excelente. Los aqueos, chicos, destruyeron, miren, el palacio de Knossos. Y después de destruir el palacio de Knossos, ellos se van a establecer aquí, miren, en esta zona. Estos aqueos se van a establecer en esta zona. En la península balcánica, profe, sí. Y fundarían aquí una ciudad que llevaría el nombre de Micenas y sería su capital. Es por eso que a esta civilización, ¿qué nombre le voy a dar? A ver, ¿qué nombre le voy a dar? Civilización micénica, o también llamada civilización aquea. Fueron los primeros en establecerse en la península balcánica, en el continente, no en una isla, sino en el continente. También tuvieron una escritura, a la cual llamaron lineal B, y tuvieron un gobierno de tipo talasocrático. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes controlan el gobierno entonces, chicos? Si es gobierno talasocrático. A ver, ¿quiénes controlan
¿Quiénes controlan el comercio entonces? A ver, vamos, vamos, vamos. Los comerciantes marítimos. Excelente, muy bien, gracias. Muy bien, Vargas, muy bien, Marco, muy bien, Solís. Villalobos, muy bien. Comerciantes marítimos, ¿ya? Ujú. Y recuerden que también, hablando del comercio, la ciudad de Micenas rivalizó con otra ciudad llamada Troya. Entraron en un proceso de, ¿qué? De rivalidades, chicos. ¿Sí? Enfrentamientos. Y gracias a eso se terminó desatando un conflicto, la llamada Guerra de Troya, pues. Claro, se desarrolló la llamada Guerra de Troya. No te vayas a olvidar, eso es importante, tener en cuenta esto. ¿Mm? La llamada Guerra de Troya. Profe, ¿cuántos años duró? 10. Según la literatura te va a decir que fue por culpa del rapto que hizo Paris de una mujer llamada Helena, esposa de un rey llamado Menelao. ¿No? Pero esa es la literatura. ¿Por qué estalló la Guerra de Troya? ¿Cuál fue la causa? Fácil. La causa fue la rivalidad entre troyanos y micénicos por controlar el comercio en el llamado mar Egeo. Ya no te vayas a olvidar, el control del comercio en el mar Egeo fue la base, pues, fue la base de todo esto. ¿Ya? No te vayas a olvidar esto, por favor. Siguiente, siguiente. Otra cosa que de repente tienes que tú también tener presente, durante este tiempo también viene a ser lo siguiente. Al final Troya fue destruida, los aqueos vencieron, los griegos o aqueos vencieron. Recuerden que hubo un plan incluso, no sé si te acuerdas del llamado caballo de Troya. Ujú. Ese fue el plan, ese fue el plan que, bueno, al menos recuerden que esta táctica del caballo de Troya funcionó. Engañaron a los troyanos pensaron que los griegos se habían retirado y que habían dejado, los dioses habían dejado como símbolo, ¿no? de, del control en este lugar, esta estatua de madera de un caballo gigante. Pero al final, recuerden que los aqueos se encontraban escondidos dentro de ese caballo. Una vez dentro de Troya, salieron del caballo y acabaron con los troyanos, ganando así la guerra de Troya. Pero a pesar de esto, chicos, a pesar de esto, Grecia vivirá una etapa de crisis, en la cual le vamos a llamar la Edad Oscura. Edad Oscura, una etapa de crisis, no te olvides, donde varios pueblos, principalmente de origen indoeuropeo, Rafael, ¿quiénes son? Dorios, jonios y eolios, ¿ya? Invadieron los Balcanes, destruyeron la ciudad de Micenas, la capital de los aqueos, y a ese periodo se le llamó la Edad Oscura. Recuerden que después estos pueblos fundarían polis. Profe, ¿qué cosas son las polis? A ver, ¿alguien se acuerda qué cosas son las polis? Ciudades. Son muy bien ciudades, ciudades-estado, ciudades independientes, chicos. Son ciudades independientes. Y una de las cosas que debemos tener presente, una de las cosas que siempre debemos tener presente, es que estas ciudades-estado, estas llamadas polis, ¿ya? Estas ciudades-estado, tenían como objetivo controlar una zona bajo un gobierno autónomo, eran independientes. Las polis eran ciudades-estado, o sea, ciudades independientes, no te olvides. Cada ciudad tenía su propio gobernante, ¿no? Tenía, por ejemplo, su propio dios, no hay que olvidarnos de esto, ¿no? Tener presente siempre esto. ¿Y en qué periodo se fundaron las ciudades-estado llamadas polis? En un periodo llamado Edad Arcaica. Edad Arcaica. Ya no te lo habías olvidado, periodo arcaico. Después del periodo arcaico sigue el llamado periodo, ¿sí? Miren, después del periodo arcaico sigue el llamado periodo clásico. Y en el periodo clásico, aquí se va a dar la consolidación de las polis. O sea que esas polis se van a convertir en centros muy importantes, ¿no? Centros de suma importancia. Y no hay que olvidarnos, ¿ah? El apogeo de esas polis en el periodo clásico
lo vamos a repasar nosotros cuando volvamos del receso. Sobre todo vamos a hablar de una polis. Vamos a hablar de Atenas, pues, que es la polis más importante. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden hacer. Si no, nos conectamos en 10 minutos para continuar. ¿Les parece? Ok, chicos. Entonces nos vemos. No se demoren, por favor. Y descarguen la práctica porque vamos a ver preguntas. Hay una práctica de preguntas en el intranet. Ujú.